Muy pero muy buenas tardes, estimada tutora, cordial saludo. Mi nombre es Mónica Canchila de la Osa. Pertenezco al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, séptimo semestre respectivamente. Bueno, a continuación me permito compartir la recuperación de la experiencia del servicio social unadista perteneciente al curso de Cátedra Unadista. Esta experiencia fue desarrollada el 17 de noviembre del año 2021 en Sincelejo, Sucre. Bueno, empecemos. Diagnóstico solidario. Tipo de comunidad. El tipo de comunidad donde se llevó a cabo esta actividad fue en una comunidad urbana. Las características de la población. Bueno, la característica de la población, jóvenes que se encuentran cursando la educación básica o bachillerato y niños, pertenecientes al grado o a los grados de la primaria. La problemática intervenida. Bueno, la problemática intervenida consiste en la falta de interés por la lectura de textos, tanto de novela como de lecturas científicas. Las potencialidades identificadas. Bueno, las potencialidades identificadas tienen que ver con el reconocimiento de la importancia de esta clase de textos literarios. Es decir, se trató de reconocer la importancia de esta clase de textos literarios. Estado inicial. Bueno. El estado inicial que se encontró fue una poca lectura de textos como novelas y lectura científica. El estado al que se quiso llevar a los niños fue el hecho de que, más allá de reconocer la importancia de esta clase de textos, se trató de colocar en práctica la lectura de los mismos, obteniendo como resultado una mejor comprensión lectora frente a los textos académicos. Es decir, que más allá de reconocer la importancia de esta clase de textos científicos y de novelas, era colocar en práctica el uso o la lectura de estos mismos, con el único fin de adquirir una mejor comprensión lectora frente a los textos académicos. Bueno, partiendo de este punto me permito realizar el siguiente análisis. Cuando nosotros leemos o desarrollamos competencias lectoras con otros textos muy diferentes a la parte académica, en nosotros se van a producir una serie de competencias y habilidades lectoras, de tal manera que cuando nos enfrentemos como tal a estos textos académicos, esas habilidades lectoras, esa comprensión ya va a estar desarrollada. Como coloquialmente se dice, nos comeremos los libros que académicamente nuestra profesora, nuestro tutor nos coloque. Tercero, desarrollo de la acción solidaria. El objetivo general de esta acción solidaria es la exposición de la importancia de la lectura, tanto del género de novelas como científica, en aras de promover o potenciar los hábitos de lectura de forma generalizada. Propósito. El primer propósito tiene que ver con destacar la importancia que tiene la lectura y la comprensión de las mismas en los primeros años de vida de los seres humanos. Partiendo de este punto, me permito realizar el análisis del hecho de que los niños durante la primera infancia son considerados como una esponjilla que absorbe todo lo que está a su alrededor o aquello que los adultos, sus cuidadores, les inculcan. Todo esto que ellos reciban durante esta primera infancia va a quedar impregnado para el resto de toda su vida. Entonces, por esta labor es necesario que nosotros como
como educadores, impartamos la importancia de desarrollar estos procesos de comprensión lectora en los primeros años de vida de los seres humanos. Las actividades. Bueno, este primer propósito, se realizó visitando a niños y a jóvenes que cursaban estos grados. Se realizó una visita puerta a puerta a sus casas y se les llevó estas charlas. Se utilizaron diferentes folletos para que esa información también les quedara impregnada de forma escrita. Más allá de pronto de la charla que nosotros dimos, partiendo del hecho de que hay muchos niños que aprenden de forma visual y otros que aprenden por el oír. Entonces se trató de enfatizar en estos dos aspectos. La metodología, como lo había mencionado, son charlas presenciales con la población mencionada anteriormente. Los logros, bueno. El logro que se logró obtener fue ese compromiso por empezar a leer esta clase de textos. Y si ya ellos tienen de pronto esta lectura o estos hábitos de lectura, es necesario afianzar más, destacándole o demostrándoles la importancia que estos tienen sobre la vida, sobre la vida académica, sobre la formación académica de nosotros como seres humanos. Segundo propósito, comprender que gracias a la lectura de textos como la novela se enriquece el vocabulario, influencia el desarrollo del carácter y los sentimientos. Bueno, en base a este aspecto me permito abordar lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a leer un texto de novela literaria, nuestro vocabulario se enriquece. Es decir, el léxico tradicional o vulgar, por decirlo de esa manera, no digamos tanto vulgar, el léxico tradicional, el léxico corriente que nosotros teníamos empieza a ser reemplazado por un lenguaje mucho más técnico, aspecto que va a contribuir para la realización de nuestros trabajos, para expresarnos mejor con nuestros pares y tener como esa educación, esa educación al momento de nosotros hablar, al momento de nosotros expresarnos con las demás personas. Metodología. Bueno, la metodología abordada para esta actividad son los espacios virtuales. Esta vez se abordaron mediante los espacios virtuales sincrónicos como Twitter, que fue nuestra herramienta de trabajo para esta actividad. Los logros. Bueno, un acercamiento a la lectura de esta clase de textos. Tercer propósito, potenciamiento del desarrollo de la lectura científica. Entonces, las actividades, se realizaron charlas a la comunidad. La metodología. Bueno, la metodología que se llevó a cabo o que se utilizó para esta actividad fueron nuevamente, como la anterior, los espacios virtuales, en los cuales se otorgaban charlas sobre la importancia de estos respectivos textos. Es decir, se llevó a cabo de la misma manera como se realizó la novela literaria. Los logros. Bueno, acercamiento a la lectura de textos bibliográficos. Es decir, gracias a todo este proceso, a las actividades, a la metodología, se logró abordar el acercamiento a la lectura de textos bibliográficos. Cuarto punto. ¿Cuál fue el aporte más significativo de su intervención a la comunidad? Bueno, el aporte más significativo de esta intervención a la comunidad fue impregnar esta importancia por la lectura de estos textos, lo cual en cierta medida generó un desprendimiento de los medios electrónicos. Hoy por hoy pasa un fenómeno bastante particular,
y es que los niños, niñas, jóvenes, adultos pasan la mayor parte del tiempo en sus redes sociales, dejando de lado la importancia que tiene sentarse una media hora, 2 horas con un libro, leerlo, analizarlo y estudiarlo. Entonces se trabajó en base a esto y se logró como hacer conciencia de la importancia y destacando los beneficios que trae consigo la lectura de los textos, ya que se logró un pensamiento pensante, inductivo y crítico. Segunda pregunta, ¿las acciones desarrolladas en la acción solidaria son propicias de un licenciado en pedagogía infantil? Bueno, claro que sí, porque es que nosotros como licenciados en pedagogía infantil estamos enseñando, estamos transmitiendo una información, estamos siendo un canal de información para niños, niñas, inclusive jóvenes que se encuentren a nuestro alrededor. Entonces, en este caso, las acciones desarrolladas también tuvieron un fin y fue enseñar a dicha población la importancia de estos textos, de novelas y científicos. Tercer punto o pregunta, de acuerdo con el diagnóstico adelantado, ¿qué otras acciones podría desarrollar un licenciado en pedagogía infantil para contribuir a la transformación social de la comunidad intervenida? Bueno, no solamente se trata de llevar estas charlas a un grupo determinado de personas, sino también implementarlas en la mayoría de los colegios de la ciudad. Es decir, no solamente se trata de que haya sido impartida a un grupo, sino que en lo posible sería algo muy eficiente, muy bueno llevarla a todos los colegios de Sincelejo. Es una labor que requiere de tiempo, de paciencia, de dedicación, pero sería algo muy bonito llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Bueno, y el otro aspecto sería que no solamente nuestra voz sea oída en todos los colegios de Sincelejo, sino a nivel nacional e internacional mediante los diferentes mediante las diferentes redes sociales que poseemos. Hoy en día las redes sociales se han convertido en algo de pronto negativo, pero también existe un aspecto positivo de la misma, y es que muchas personas del mundo están conectadas por redes sociales, miran contenidos que suben, entonces es muy importante que ellos agilicen este proceso de lectura, que ellos comprendan la importancia que tiene establecer dichos procesos. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades para interactuar con la comunidad? Bueno, la fortaleza sin duda alguna fue la preparación de una temática perfecta con insumos bibliográficos, es decir, la lectura realizada fue planteada de una forma analizada, bien estructurada y ser mediante una serie de insumos bibliográficos. Por otro lado, las debilidades tienen que ver con el hecho de que aún sentía nervios escénicos para hablar con la comunidad. Es decir, me equivocaba, tartamudeaba, y de pronto por el nervio al principio me ocurrió esto, ¿cierto? No tenía como esa fluidez tan formal, pero ya a medida que el proceso fue avanzando, que fue iniciando, que los jóvenes de pronto y los niños fueron afirmando la gran importancia que este proceso tenía, ya recuperé la confianza en mí misma y pude seguir desarrollando un proceso acorde, un proceso con fluidez oral. Bueno, ¿cuáles fueron los conocimientos más relevantes que usted adquirió en esa cátedra?
Bueno,